se declara en huelga. Sin embargo, no es el único impasse que vive el movimiento al socialismo. El alejamiento de Wilfredo Chávez como Procurador General del Estado también generó malestar en el alevista. Han destituido al procurador Wilfredo Chávez, que es un funcionario que estaba trabajando muy bien, y lo destituyen por ser evista, por no alinearse a lucharse. Hoy está fuera. Temprano esta mañana, César Siles, quien fungía como viceministro de Justicia, fue posesionado como nuevo procurador del Estado por el presidente Arce en un acto en la Casa Grande del Pueblo. Estamos seguros que a la cabeza del doctor César Siles vamos a tener una defensa adecuada, se va a precautelar los intereses de cada uno de nosotros. Compromiso, señor presidente, gestión transparente, con resultados verificables, visibles y trascendentes. Evo Morales, expresidente y líder del MAS, rechazó enfáticamente la designación de Siles y acusó a la autoridad de viabilizar su inhabilitación como candidato a senador en las pasadas elecciones. Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente. No es posible que un viceministro de Justicia se sume a las demandas de Murillo y Ortiz. Ese viceministro, hermanas y hermanos, había gestionado para inhabilitarme como candidato a senador. Además, el diputado evista Gualberto Arizpe denunció que Chávez fue obligado a renunciar al cargo. Y todavía en este tema nos han indicado de que se ha obligado a que renuncie Wilfredo Chávez. Es una información extraoficial que tenemos, vamos a corroborar en estas horas siguientes que vienen durante la jornada. Para Rolando Cuellar, diputado del ala arcista, el presidente evalúa a sus ministros por su rendimiento. Los cambios institucionales que hace el presidente es por bajo rendimiento. Si el procurador Wilfredo Chávez no ha hecho una buena gestión, pues se lo tiene que cambiar. Cualquier persona que no trabaje en beneficio del pueblo y ayude a la gestión de gobierno, pues tiene que ser removido. Lloren, chillen, sean evistas o renovadores. Y el tema lo vamos a abordar a continuación en nuestro contacto a nivel nacional. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Sí, porque como lo decíamos al principio del programa, para muchos fue sorpresivo, obviamente, este cambio a primera hora de la mañana, la posesión de César Siles en el cargo de Wilfredo Chávez. Enseguida vamos a repasar la carta también firmada por Wilfredo Chávez que le enviaba al primer mandatario, obviamente en el marco de esto que, repito, para muchos ha sido sorpresivo y que está generando nuevamente, ¿no?, esta situación de entredichos entre los diputados, senadores de la denominada ala evista y ala arcista dentro del movimiento al socialismo. La pregunta es, ¿renunció o lo obligaron a renunciar a Wilfredo Chávez? ¿Desde cuándo él sabía, obviamente, de esta dimisión? ¿Desde cuándo se sabía de la posesión de César Siles? ¿Por qué se elige a César Siles en el cargo? Nosotros vamos a conversar de esto con nuestros invitados esta noche y queremos agradecerle la presencia a Daniel Rojas, diputado del Movimiento al Socialismo. Le agradecemos, diputado Rojas, muy buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Y también queremos agradecerle a Ana María Castillo, diputada del Movimiento al Socialismo también, con dos visiones diferentes esta noche aquí en Que No Me Pierda. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias a los parlamentarios por estar junto a nosotros. A ver, diputado Rojas, comenzamos con usted, por favor. Acá está, tengo en mis manos la carta de renuncia, y así está el tenor. Mediante la presente hago conocer a su autoridad mi renuncia irrevocable al cargo de Procurador General del Estado, en virtud que ya cumplí mi misión encomendada por usted el pasado 12 de noviembre de 2020 y entendiendo que los ciclos políticos y de gestión pública son efímeros. Así comienza el primer párrafo de esta carta. Diputado Rojas, ¿usted cree que al señor Wilfredo Chávez renunció o lo renunciaron? ¿Qué cree usted? Bueno, yo considero que lo han obligado a renunciar porque es del mismo modus operandi que trabaja el ministro de Justicia. Los direcciona a los ministros para que de alguna manera caigan en aberraciones, pero la responsabilidad directa cae sobre el accionante, ¿no? En este caso, el ministro de Justicia nos imaginamos que instruía a Wilfredo Chávez a que pierda todos los casos que han perdido a nivel internacional, porque él no contaba con el apoyo de todo el órgano ejecutivo. ¿Por qué no contaba con el apoyo? Porque estaba en constantes reuniones también en coordinación con nuestro comandante Evo Morales Ayma.
¿no? Y entonces, hoy por hoy hacen creer ante la sociedad de que Wilfredo Chávez ha sido ineficiente. Wilfredo Chávez no le besaba los pies a ningún presidente, vicepresidente ni ministro. Wilfredo Chávez tenía un pensamiento como profesional y actuaba en base a eso. Nos imaginamos que ha sido también fruto de las últimas intervenciones que observó y rechazó el tema de estos 8 ministros cobardes que se han escudado en una sala constitucional para no ser interpelados, porque él ha vertido una opinión rechazando esa decisión, porque dijo que hasta se estaría vulnerando la Constitución política del Estado. Y esos comentarios nosotros nos imaginamos que les ha estorbado a la fracción renovadora, a los usurpadores del movimiento al socialismo que hoy están gobernando con la derecha. Diputada Castillo, hemos escuchado al diputado Rojas. ¿Por qué el cambio en la Procuraduría? ¿Por qué cambiaron a Wilfredo Chávez? ¿Fue una decisión del presidente o fue la renuncia? ¿Cómo está Cecilia? Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Y de la misma manera saludar al compañero Dani. Aclarar que soy senadora Cecilia, no diputada. Cecilia, bueno, primero hay que hacer notar o aclarar de que una de las competencias y atribuciones del presidente del Estado plurinacional, y lo dice el artículo 230 de la Constitución Política, es justamente la atribución de poder nominar al procurador del Estado. Y si vemos la carta, creo que hay que basarnos en hechos, en documentos y no en suposiciones como lo hace el compañero diputado. Bueno, es de entender, ¿no? Creo que está acostumbrado a dar simplemente suposiciones y no basarse en documentos legales. Algo que me preocupa de lo que ha vertido en este momento el diputado Dani, justamente dijo, porque estaba en constante reunión y coordinación con el compañero Evo. Me hace entender de que el procurador no trabajaba de manera o con los intereses del Estado, sino simplemente en coordinación constante con una sola persona. De verdad eso llama la atención. Y creo que esto ha sido también una de las razones porque el procurador lo que debe hacer en realidad es velar los intereses del Estado y no de una persona o de un sector o de un grupo de personas. Y pienso yo que ha sido más que todo por la falta en realidad de compromiso del procurador anterior. No olvidemos, si hacemos la revisión, son muchos casos perdidos que han perjudicado grandemente a nuestro Estado plurinacional. Entonces podemos nosotros decir de que ha sido a raíz de la poca eficiencia o quizá por el poco compromiso que tuvo pues el señor Wilfredo Chávez con nuestro Estado plurinacional. Son millones y millones, de acuerdo a datos, que se han ido perdiendo en las diferentes demandas que él ha ido defendiendo, ¿no? Creo que no se ha visto ese trabajo, ese compromiso con nuestro Estado, no se ha visto en realidad una defensa en beneficio del Estado, sino, y lo dijo ahora en este momento Senadora, el compañero Dani, ¿no? Se ha visto más que todo el interés o esa coordinación con un grupo de personas o con una sola persona. Senadora Castillo, leyendo un poquito la carta de renuncia de Wilfredo Chávez, dice: yo debo retornar donde mis servicios son valorados y requeridos en el foro y la academia, pero sobre todo en las calles, es parte de lo que dice en esta carta de renuncia. Cuando Wilfredo Chávez dice, yo debo retornar donde mis servicios son valorados y requeridos, ¿usted qué entiende? ¿Que ya no era valorado ni requerido como procurador por esto que usted está mencionando, porque no ha habido una correcta defensa del Estado? Pienso que sí, porque cuando uno como jurista realiza muy bien su trabajo, pues ahí trabaja de manera idónea, constante, un compromiso firme para defender un caso. Pero lamentablemente no se ha visto eso y los resultados lo dicen. Son tantos casos que ha ido perdiendo, más de 10 casos que se han ido perdiendo. Ahí lamentablemente no ha perdido un grupo, no ha perdido una persona, ha perdido Bolivia. El daño que se ha causado, hemos perdido todos los bolivianos. Son millones y millones de pérdidas que se ha ocasionado justamente a las malas estrategias o a la mala defensa que se ha ido realizando. Diputado Rojas, usted acaba de escuchar a la senadora Castillo, que ha dicho que no tenía compromiso, que perdió muchos casos, y usted también hacía referencia a estas. ¿Son 10 u 11 casos? Ahora nos lo van a aclarar, que se han perdido obviamente, y con esto la defensa del Estado Nacional desde la Procuraduría General del Estado. Usted afirma que a él lo obligaron a renunciar, ¿no? Que no fue una renuncia voluntaria. Evidentemente, lamento las situaciones de la senadora. Pareciera en sus palabras mismo que Evo Morales fuera su enemigo.
en el léxico que ella misma lo maneja. No será delito reunirse con Evo Morales, y no lo ha hecho de manera secreta, hermana senadora, lo ha hecho de manera pública. Cuando lo invitaba, asistía, y me refiero a esas situaciones, no lo hacía de manera secreta, y eso era público, ¿no? Todos nos podemos dar cuenta que el trabajo que hacía Wilfredo Chávez planteaba bien, pero ¿quién daba el visto bueno? Era los mismos ministros, los mismos consejos de ministros que decían de que sí o no. Entonces, él no tenía un trabajo independiente donde él pudiera brillar como profesional, como es la talla de Wilfredo Chávez, ¿no? Wilfredo Chávez, no nos olvidemos que ha sido uno de los hombres fuertes que ha recuperado la sigla del Movimiento al Socialismo en el golpe de Estado. Entonces, de alguna manera nosotros hemos visto un amenazamiento, y esto va a seguir, es cacería contra todos los evismos. El evismo hoy por hoy es declarado enemigo público por parte de los traidores de la fracción renovadora que hoy están en el gobierno, y de alguna manera están filtrando a toditos, ¿no? Nosotros lamentamos esa situación, pero nosotros conocemos quién es Wilfredo Chávez, su trayectoria política, los que venimos de organizaciones sociales, sabemos el trabajo que ha realizado, y sabemos por qué también lo han obligado a renunciar a Wilfredo Chávez. En el tema de Cecilia, en el tema de César Siles, esperemos que de hoy en adelante se ganen todos los casos, ¿no? Y que no haya también malversación económica contratando a Lima y Asociados, porque todos sabemos quién es César Siles, ¿no? Porque Lima y Asociados sabemos que era el segundo... ¿Perdón? ¿Por qué lo dice concretamente, por favor? Hola. Porque ha estado cerca del ministro de Justicia, ¿no? Y aparte es hombre cercano al vicepresidente David Choquehuanca. Aunque quiera negarlo el ministro de Justicia, que Lima y Asociados nunca intervino en ningún proceso, en otros medios de comunicación se dice todo lo contrario, ¿no? Entonces esperemos que haga un trabajo correspondiente, como él mismo dice. Ha dicho, creo que no va a ganar ningún caso, pero va a trabajar, lo que dijo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a desenvolver, y de alguna manera no se olvide que también la Constitución dice que por 2/3 podemos observarlo en un plazo de 60 días al nuevo Contralor. Bien, hablando de César Siles, que es el nuevo procurador posesionado esta mañana por el presidente, él en sus mensajes, en sus palabras de posesión, habló de reencaminar el rumbo de la Procuraduría, de realizar la defensa correcta del Estado y otro tipo de circunstancias. Pero quiero que escuche, y la pregunta va por usted, senadora Castillo, lo que dijo en el mes de febrero del año pasado, exactamente, Evo Morales, el concepto que tiene sobre el entonces viceministro de Justicia y actual Procurador General del Estado. A ver, escuchemos lo que decía. Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente. No es posible que un viceministro de Justicia, se sume a las demandas de Murillo y Ortiz. No puedo entender. No puedo entender. Ese viceministro, hermanas y hermanos, había gestionado para inhabilitarme como candidato a senador. ¿Qué opina sobre esas declaraciones, senadora Castillo? El año pasado, febrero, ya quejándose, como el mismo Evo Morales lo dice ante el presidente en una reunión, sobre el viceministro César Siles, ahora procurador. Bueno, creo que fueron declaraciones muy precipitadas, como las muchas que hace nuestro hermano Evo. Si bien nuestro hermano Evo fue un líder indiscutible, un buen compañero, pero en estos últimos lamentablemente se ha visto como un compañero que ya al extremo de llegar a hablar incoherencias y suposiciones también, existe cierto tipo de temor o susceptibilidad. Pareciera un delirio donde él piensa que todo el mundo lo ataca, él piensa que todo el mundo ataca su candidatura o su posible candidatura, se adelanta a los hechos y él hace campaña política, lo cual me preocupa bastante, cuando él debería estar como un líder, un consejero de nuestras autoridades actuales, un consejero para nuestro hermano presidente, ¿no? Pero me preocupa ese tipo de versiones. Creo que son versiones anticipadas y versiones también equivocadas, por cuanto lo que se hace, yo
yo pienso, una autoridad, y la Constitución, en este caso el presidente lo manda, de poder elegir al procurador. Y además, cuando existe una autoridad en una institución, tiene que velar los intereses de la institución y también fijar de que todo el personal sea pues un personal que ayude en la gestión, que pueda trabajar de manera idónea y que pueda pues comprometerse con el trabajo mismo. Eso no se ha visto, no se ha notado, y creo que han sido las razones por las que el procurador ha sido cambiado. Y bueno, pues reiterar, son atribuciones, competencias de nuestro presidente, y él tiene que velar los intereses del Estado, y como tal ha visto la necesidad de hacer el cambio. Y yo, por el contrario del compañero Dani, yo lo auguro muchos éxitos al nuevo procurador, y estoy segura de que más bien con el compromiso, con el apoyo de todos, yo sé que va a poder hacer un buen trabajo. Acá no se trata de que si es una persona u otra persona, o si es allegado a uno u otro, sino se trata de tener acá ahora una autoridad que pueda cumplir con sus funciones legales. El diputado Flores habla de chantaje, de politiquería, lo vamos a escuchar en este momento. Y bueno, vamos a darle la palabra enseguida para que opine al respecto también el diputado que nos acompaña, el diputado Dani Rojas. Politiquería están haciendo, no estamos en campaña, quieren chantajear, esto es un juego político. Lo que decía el diputado Flores, escuchemos. Politiquerías que están haciendo, no estamos en las campañas, prácticamente no, con mucha pena veo a nuestros colegas diputados que hoy quieren nuevamente hacer un chantaje dentro de la Asamblea, por lo tanto eso es un juego político, nosotros no vamos a entrar a este juego. ¿Qué piensa usted, diputado Rojas? Es un juego político, y a propósito de lo que dijo también la senadora hace instantes, el expresidente Morales, ¿tiene un delirio? ¿Habla incoherencias? ¿Qué tiene que decir respecto a esto? La verdad nos causa chiste las declaraciones, porque lo está tildando de mentiroso Evo Morales. No se olvide, hermana senadora, que Evo Morales denunció los narcoaudios, y vea si es cierto o no es cierto. No se olvide que Evo Morales también denunció el tema de la corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente, y vea si es cierto o no es cierto. Vea el tema del volteo de drogas, el tema de la supuesta lucha del narcotráfico, el tema de la denuncia de que la DEA está aquí en Bolivia. Por favor, no nos hagamos los ciegos, hay que ver. Cuando usted vea una incineración de droga, vaya y verifique si está la UNODOC ahí verificando. Entonces, yo creo que hay que hablar con la verdad de cara a nuestra militancia. En relación al diputado Andrés Flores, lamentamos pues esa situación que no representa a toda la bancada del movimiento al socialismo. Él se refiere a esta ley temerosa que le tienen miedo a la fracción renovadora, a esta ley, este proyecto de ley 144, que le salió un tiro por la culata al ministro de Justicia, porque esta ley, este proyecto de ley no está hecho por el órgano ejecutivo, ni lo ha mandado el ministro de Justicia. Esto está hecho made in asambleístas nacionales, no está hecho made in ejecutivo. Entonces, en este proyecto de ley nos queremos deshacer de esta casta, de estos maliciosos que están en el órgano judicial, que ellos no participen, porque ellos le hacen bastante daño a la justicia. Queremos ver gente nueva. Entonces, a eso es lo que le tienen miedo esta fracción renovadora. Por eso es que ahora ellos no quieren y no van a apoyar. Es más, el día de hoy en la comisión, en vez de apurarlo, lo han enviado en consulta de que al Tribunal Supremo Electoral y al órgano ejecutivo, por favor, cuando eso se debería inmediatamente hacerlo por otra vía que es más rápida, ¿no? Y yo creo que esa situación hace de que de alguna manera son ellos que no quieren las elecciones judiciales. Diputado Rojas, a propósito de lo que está mencionando, que claro es otra de las temáticas en discusión en este momento en la Asamblea Legislativa, las elecciones judiciales. Se ha conocido públicamente que ya el Senado ha aprobado un proyecto de ley, ha pasado a diputados, entró a la comisión, no se aceptó ningún tipo de dispensación de trámite, y la comisión, como usted lo acaba de mencionar, de Constitución en Diputados, ha enviado a consulta, paralizando el tratamiento, al órgano ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral y a otras instancias. ¿Qué significa eso en su criterio? Hay una huelga de por medio de sus colegas, tengo entendido, que piden la celeridad. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería el objetivo en su criterio de ir postergando aún más el tratamiento de esta ley y postergando aún más el proceso de elecciones judiciales? Yo quisiera preguntarle a la colega senadora si ha aprobado o ha asistido para este tema a aprobar los 2/3 de este proyecto de ley, ¿no? Al margen de eso, nosotros, ¿esto qué nos dice?
El Senado la anterior semana, el anterior jueves, si mal no me equivoco, aprobó el tema de por 2/3 este proyecto de ley. Y pensaron de que inmediatamente el día lunes el presidente de la Cámara de Diputados iba a convocar a plenaria y posteriormente a asamblea. Lamentablemente ellos están dilatando porque los plazos estamos sobre plazos, estamos cortos de tiempo y ellos quieren dilatar más para que diga más adelante, bueno, no se pudo llegar a los plazos establecidos y bueno, vamos a tener que alargar el mandato de los actuales magistrados del TCJ, del TCP, del Consejo de la Magistratura, de lo ambiental. Ese es el único objetivo que tienen estas fracciones renovadoras. No nos olvidemos quién está en la presidencia de la Comisión de Constitución, ¿no? Y son ellos prácticamente que tienen la instructiva del ministro de Justicia de poder dilatar este tema del proyecto de ley. Senadora, si quiere obviamente responderle al diputado de lo que le preguntaba en relación al tema de las elecciones judiciales, pero ¿cómo se debe interpretar lo que ha pasado hoy? A propósito de lo que dice también el diputado Rojas, es decir, ¿por qué se pretende alargar o si se quiere alargar este proceso para no ir acorde a los tiempos? Cecilia, primero hay que aclarar al diputado de que la ley no permite pues la prórroga de las autoridades judiciales. El mandato de los actuales magistrados culmina el 31 de diciembre y no pueden ellos alargar su mandato. Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? Y debes recordarlo eso, y no puede crearse cierto tipo de suposiciones como siempre están acostumbrados a hacerlos. Ahora, el tema del proyecto o de las elecciones judiciales, acá no es de interés solamente del grupo que está ahí en huelga de hambre. Todos queremos en realidad el cambio de las nuevas autoridades judiciales, pero se tiene que hacer esto de manera de que no se pueda lograr ahora un cierto tipo de planteamiento de inconstitucionalidad. Me preguntaba y me decía el diputado si he aprobado o estaba ahí en la sesión. Por supuesto que estaba en la sesión. Es interés de todos los asambleístas el querer llegar a las elecciones judiciales, cambiar nuestras autoridades. Sin embargo, lo que tenemos que ver también es de que no se llegue a cometer errores de los cuales también podría pues perjudicar a la misma población, podría perjudicar o podría también obstaculizarse el proceso de elección de las nuevas autoridades judiciales. Lo que plantean ellos con una huelga de hambre me parece irracional y más que todo me parece una inmadurez tan grande cuando ellos deberían estar esforzándose por poder debatir, analizar, buscar el consenso con las diferentes bancadas y no estar aquí con amenazas de querer, en este caso, con el tema de la huelga de hambre, ¿no? Me parece aquí, en realidad, un pataleo más de ellos cuando dicen, por ejemplo, queremos nuevas personalidades, nuevos cambios. Por supuesto que sí, queremos nuevas autoridades, pero el procedimiento tiene que hacerse pues de manera correcta, reitero, en tal sentido de que no se pueda tener ningún tipo de errores de los que incluso ahora lo han ido planteando, pretenden tener un vacío de poder, plantear una ley que permita en realidad dejar un vacío de ley en el mes de enero, en el mes de febrero y recién tener autoridades en el mes de marzo. Eso lo dice la Constitución Política del Estado. Bien. Eso lo dice, en realidad la población quiere eso. Entonces creo que ahora yo les llamo a la cordura, a la razón. En vez de estar sometiéndose a una huelga de hambre, deberían en este momento en buscar consensos y buscar soluciones y no estar con ese tipo de amenazas, más bien a nuestro presidente y a toda la población. Bien, senadora Ana María Castillo, le agradecemos su presencia esta noche para hablar de estos importantes temas en Que No Me Pierda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, Cecilia, y bueno, pues esperando siempre que entre la cordura y la razón y no existan este tipo de amenazas y chantajes que solamente perjudican a nuestra patria. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias también, diputado Daniel Rojas, por su tiempo. Bueno, lamentablemente nos hace ver con los discursos de la senadora de que la Asamblea Legislativa, el primer órgano del Estado, estaría sometido al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ellos le tienen miedo a que alguien que quiera postularse de los actuales magistrados pueda impugnar este proyecto de ley y de alguna manera digan, ahí está, nos vamos a someter a proceso, ¿no? Acá nadie es más que nadie. El TCP no está por encima de nosotros, colega senadora, ¿no? Entonces lo que usted hace ver es que estaría sometido al TCP y no debería de ser así, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que trabajar y esta medida que hemos asumido es por lo menos para informar a la población
población boliviana de que conozca qué diputados y qué autoridades electas no quieren las elecciones judiciales, no quieren que haya cambio en la justicia. Bien. Por lo menos que cambie de persona, porque algunos más que cartón pueden tener más corazón. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Son las 22:37. Sin duda, el cambio del Procurador General y este tema de las elecciones judiciales va a seguir teniendo efectivamente